Doctor de la Calle, buenos días. Buenos días, Néstor, encantado de saludarte. Gracias a usted por atendernos. Feliz año a propósito, doctor Humberto. Igualmente, un amigo dice que hasta la Semana Santa se puede desear feliz año. Yo creo que yo conozco a ese amigo porque he escuchado la misma cosa. No, pero además hoy apenas es 21 de enero. O sea, Sí, estamos a tiempo. Le podemos dar frescos hasta febrero. Perfecto, muy bien. Doctor de la Calle, estamos arrancando el año con esta conmoción interior y emergencia económica. Lo he llamado porque su voz me parece una de las autorizadas. Usted fue ministro del Interior cuando el país logró sacar adelante la Constitución de 1991. ¿Usted cree que se justifica hoy con las condiciones que hay en el Catatumbo, que son las que menciona el presidente Petro, se justifica al tiempo la conmoción interior y la emergencia económica por las mismas causas? Bueno, vamos por partes porque oí parte del debate y hay varias cosas para precisar. Lo primero, el carácter sobreviniente lo exige la Constitución para la emergencia económica, no para la conmoción interior. Si quieren, miremos el artículo 34 de la Ley de Estados de Excepción. Esa ley, perdón pues el uso de la primera persona del singular, somos autores con Héctor Riveros cuando me desempeñaba como ministro de Gobierno. Dice, cuando se presente una grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, que no pueda ser conjurada mediante el uso de atribuciones ordinarias, se decreta la conmoción. Eso es distinto a la emergencia económica. Entonces comencemos. Yo no sé de dónde salió la idea de que se necesita que sea sobreviniente. No, eso es como decir... Lo sobreviniente, de acuerdo, es para la emergencia económica. Correcto, sí, pero eso hay que aclararlo porque es que he oído cierto ruido equivocado. Eso es como decir que si la guerrilla se toma Bogotá, uno no puede declarar la conmoción interior porque eso empezó hace 60 años. No, esta es una situación distinta. Entonces, primer elemento, yo sinceramente creo que la situación de descontrol territorial es tan grave, la crisis en Catatumbo, en el Guaviare, ahora en el Cauca, que sí habría en principio fundamento suficiente para declarar la conmoción. Otra cosa distinta es la responsabilidad del propio gobierno en lo que está pasando, que sí exige un juzgamiento porque aquí hay una acumulación de errores que incluso muchos veníamos denunciando desde hace 2 años. Entonces separemos los temas. Primero, que en abstracto pueda haber conmoción, yo diría que sí. Lo que hay que juzgar es si cada uno de los decretos que se dicten observan relación de causalidad para superar esa situación, y eso lo hará la Corte y lo hará el Congreso, que tiene que empezar a sesionar dentro de 3 días. Ese es el primer punto. Sí. El segundo, que sí es conflictivo, es la acumulación. Sí. Pero antes de que pase al tema de la emergencia económica, quiero preguntarle, ¿cuáles son los errores del gobierno a los que usted se refiere, doctor de la Calle? Sí, correcto. Entonces, van desde... Mire, hay alertas tempranas de hace 2 años, desde la Defensoría, del propio gobernador de Norte de Santander, que fueron desoídas. Luego recordemos ese 31 de diciembre, cuando nos sorprendió el presidente con una colección de decretos de cese de fuego sin verificación, totalmente desordenados, hasta el punto de que el ELN le dijo, yo no le he pedido a usted cese del fuego, ni eso lo hemos discutido. Y ahora estamos en una situación realmente endemoniada, y es que en las mismas zonas hay combatiendo grupos con los que hay cese de fuego y otros con los que no los hay. ¿Cómo hace la fuerza pública, el Estado, para discriminar a quién puede tratar de inhabilitar y a quién no, contra quién actúa? Cuando aquí lo que hay es, dijéramos, un sancocho de ceses desordenados y sin verificación, que desde un principio advertimos que era tremendamente nocivo. Doctor Humberto, ¿tiene que ver una cosa con la otra? Le preguntaba por los errores, porque estamos en un escenario, y usted lo sabe por cuenta de la política y de la interpretación política, según el cual muchas personas están llegando a la conclusión: Petro, con sus decisiones y errores, el gobierno del señor presidente Gustavo Petro, causó lo que está sucediendo hoy en el Catatumbo, lo causó y ahora declara el estado de conmoción interior y la emergencia económica. ¿Eso cuenta a la hora de la evaluación sobre las causas?
Es precisamente lo que estoy tratando de decir, es que son dos temas distintos. Permítame que termine con los errores. Es que no hay ley de sometimiento. Aquí llevamos 2 años hablando con los que no tienen reconocimiento político sin ninguna ley, sin ninguna cortapisa, sin saber qué es lo que se negocia, sin saber cómo es necesario que se proteja a la población civil. La ley de sometimiento que presentó el gobierno se murió y no ha vuelto a presentar otra. Y lo que está claro es que hay un descontrol territorial grave. Esto no lo habíamos visto. Aquí hay una situación humanitaria enorme, desplazados internos por razón de confrontación entre bandas ilegales, donde el Estado parece un poco perplejo, esperando que quizás a llevar a cabo acciones humanitarias. Entonces, pero la pregunta suya, no, una cosa es la responsabilidad del gobierno, que es mucha en lo que está pasando, y ahí hay un juzgamiento de tipo político y seguramente lo haremos en el Congreso, pero desde el punto de vista constitucional, a mí sí me parece que semejante situación que no veíamos en décadas, la propia oposición al gobierno, me parece que a esto hay que meterle un poco más de Doctor patriotismo. Pero perdóname, termino. Señor. Perdóname, termino. Es que esto hay que mirarlo como una urgencia nacional, no como una pelea entre el gobierno y la oposición, porque más allá, repito, de la responsabilidad del gobierno, aquí sí sería un contrasentido decir que la situación es gravísima, pero amarrar al presidente para que no acuda a aplicar una constitución que está para todos los presidentes. Sí, lo que llama la atención, entre otras cosas, pero usted sabe cómo es la política, es que Gustavo Petro, siendo senador, en otros gobiernos, cuando se evaluó la posibilidad de una conmoción interior, decía que eso era llegar a la deriva autoritaria y hacia una dictadura. Una cosa es ser opositor y otra cosa es ser gobernante. Pero la pregunta va a lo siguiente, doctor de la Calle. ¿Qué herramientas distintas le daría, en su opinión, la conmoción interior al presidente Petro hoy que le permitieran controlar la situación grave de orden público, sobre todo en el Catatumbo? Tal vez en unas partes, algunas menos, pero sobre todo en el Catatumbo, que no le den las medidas ordinarias, las leyes ordinarias, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido una reducción de presupuesto para las fuerzas militares, que hay unos ceses del fuego con grupos armados ilegales que han maniatado a la fuerza pública. ¿Qué da la conmoción interior que no le da las medidas ordinarias, doctor de la Calle? Bueno, entonces, me parece que esa es la pregunta clave. Pero antes de eso, lo que usted rememora del doctor Petro es tan grave como lo que está pasando ahora. Colocar los estados de excepción como el comodín de la lucha preelectoral me parece que es grave. Cuando vino el conflicto con el Perú, el opositor de primera línea, que era Laureano Gómez, dijo: guerra en las fronteras y paz en el interior. Yo no estoy diciendo, para que no me malinterpreten, seguiremos criticando a Petro en lo criticable, pero me parece que esta discusión no puede llevarnos al contrasentido. He oído distinguidos dirigentes del Centro Democrático oponiéndose, poniéndole palos en la rueda a una norma constitucional que se ha aplicado. Incluso antes del 91, el famoso estado de sitio era casi permanente. Entonces esto hay que mirarlo desde desde una visión nacional. No coloquemos esta gravísima situación al vaivén de las disputas electorales. Eso es lo primero. Sí. Lo segundo, la pregunta suya es la clave. ¿Qué es lo que se podría hacer que no esté regido o que no esté permitido, por normas ordinarias? Obviamente que no podemos responder categóricamente porque no tenemos decretos. Es que esa cosa del tuit realmente se ha vuelto endemoniada. Se nos anuncia. No tenemos ni siquiera el Estado que declara la conmoción y menos aún los decretos que van a ser adoptados. No, ni siquiera tenemos la motivación. Claro, no, realmente la motivación exige un ejercicio, y si se mezcla, que ahí sí la discusión va a ser enorme, con la emergencia económica, pues estamos en una situación muy confusa. Pero esa ley, que de paso, repito, la hicimos ahí con nuestro querido Riveros, en la época en que yo estaba como ministro de gobierno. Bueno, al final yo ya me había retirado, pero ese texto se hizo en ese momento. Es durísima porque está hecha precisamente para situaciones totalmente extraordinarias. Ahí hay 1000 posibilidades y no quiero aparecer haciéndole propaganda
a la represión, no, pero capacidad de esta ley para tomar medidas importantes sí la hay. Allá verá el presidente si asume la responsabilidad y si la motiva de manera que le permita a la Corte declarar que es constitucional. Pero hay por lo menos 10 o 15 cosas, desde restringir la circulación, desde aprehensiones inmediatas de las personas que están alterando el orden público. En fin, no entremos en ese vademecum de represivo, porque entonces terminamos generando otra discusión, pero la pregunta clave es, el gobierno tiene la obligación de decirnos cuáles son las normas que quiere adoptar y que no puedan ser manejadas por las normas ordinarias, porque desde hace 17 años Colombia aprendió una cosa, a diferencia del antiguo estado de sitio, que podíamos lidiar con estas circunstancias a través de normas ordinarias, pero quitarle el carácter excepcional y gravísimo a lo que está pasando, me parece que no es un buen juego con Colombia. Miremos esto desde la perspectiva de Colombia. Ese es, dijéramos, mi llamado. Ok, doctor de la Calle, ahora le pregunto sobre algo que es tal vez lo histórico de esta decisión, porque son al tiempo y aparentemente por las mismas causas la conmoción interior y la emergencia económica. ¿Eso se puede? ¿Que por el catatumbo la conmoción interior y por el catatumbo al tiempo simultáneamente la emergencia económica? Pues dijéramos dos cosas. Lo primero, es en efecto el primer ensayo que se nos anuncia. Vamos a ver los decretos, porque sobre todo el de emergencia económica, la configuración, la confección de ese decreto va a ser endemoniada, porque en efecto una cosa aparentemente excluye la otra. Y de hecho, creo que fue el doctor Zuleta el que leyó una parte de la Constitución cuando habla de hechos distintos a los anteriores. O sea que ahí ya hay un primer obstáculo que es indiscutible. En segundo lugar, creo que Riveros señaló una cosa que es el eje de la discusión que se viene, porque seguramente el gobierno dirá, no, es que esto no es un problema de bala, este es un problema social y económico, que nos remonta a Belisario Betancur. Recordemos que Belisario Betancur es el primer presidente que, basándose en la visión académica, dijo que había causas objetivas de la violencia. Y ahí hay una discusión que ha roto la academia y el pensamiento en Colombia de quienes creen que las causas son subjetivas, es decir, unos malandrines que se reúnen para dar bala, y quienes al contrario dicen que este es un problema de hambre, de inequidad, etcétera. Esa discusión se va a revivir y vamos a ver esto en qué termina, tanto en el Congreso, que es el que en 3 días tiene que hacer el control, y luego en la Corte Constitucional. Va a ser muy difícil confeccionar, sin duda, ese decreto de emergencia económica, porque realmente los hechos, tratar de deslindar un hecho del otro, el tema de alteración del orden público, de la situación económica que sí viene de antes, como pasó en el caso de La Guajira, y ahí sí el argumento de la falta de sobreviniencia va a ser determinante. Esto es impredecible, pero no puede uno tener una opinión categórica hoy sin esperar los decretos. Es que, repito, esta cosa por el tuit sí francamente se vuelve imposible. Sí. Doctor de la Calle, usted pues que como todo el país sabe, fue negociador con las FARC, lo que llevó a un acuerdo de paz. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo esto llegó a este estado de cosas? Pues lo primero, dijéramos, una primera afirmación que no es como una especie de comercial, pero hombre, a mí sí me da mucha pena. Digan lo que digan de lo de La Habana. Medio país dijo que habíamos entregado el país a las FARC y no sé qué. ¿Cuál es el tema que dependa de las antiguas FARC en Colombia? ¿Cuál es la entrega? Pero bueno, esa es otra discusión. Pero lo que sí tuvimos fue disciplina, método, estrategia. Un solo punto fundamental: al cese de fuego llegamos cuando ya había una masa crítica de acuerdos, cuando la guerrilla estaba empezando a movilizarse hacia las zonas de concentración. Empezar por un cese del fuego absolutamente despalomado y sin control es un enorme error. Luego dijéramos que pase lo que pase, yo sí creo que cada vez aparece más claro que lo que se hizo en La Habana se hizo bien, sin perjuicio de que haya personas que creen que era mejor no haber hecho eso. Esa es otra discusión. Pero en segundo lugar,
A mí sí me parece, francamente, que la ausencia de implementación del acuerdo, primero en el gobierno del doctor Duque. Yo le reconozco al doctor Archila que en cierto momento fluyeron recursos hacia los PEDETs, etcétera. Pero la concepción general del acuerdo, de la búsqueda de la reconciliación, de bajarle al odio, etcétera, eso se paralizó y lamentablemente el doctor Petro tampoco cumplió con la promesa de que iba a cumplir, a implementar el acuerdo a rajatabla. Eso no ha ocurrido. Unánimemente sabemos que ha sido mediocre el cumplimiento del acuerdo y todo eso obviamente contribuye a lo que está pasando. Pero si a eso usted agrega la estupefacción de la fuerza pública, porque con unos decretos que dejan en manos de un subteniente si puede actuar o no, porque los decretos lo que decían es: usted no puede hacer operaciones ofensivas, pero tiene que proteger los derechos de la comunidad. Los militares están hechos para obedecer órdenes explícitas y concretas, no para deliberar. Y allí comienza una especie de parálisis de la fuerza pública o de perplejidad, doctor digamos, lo que es muy nociva. ¿Qué tiene que ver que el gobierno anterior y que inclusive este de Petro no han cumplido la imperfección del cumplimiento, digamos, de los acuerdos de paz con el hecho de que hombres de las FARC se regresaron al monte y es lo que origina esta guerra territorial que hay allí en el Catatumbo con los señores del ELN? Bueno, lo primero, que es absolutamente protuberante. En La Habana se pactó un mecanismo robusto, incluso ideado por el general Naranjo, para la protección de los firmantes, y eso no se ha cumplido. Yo no estoy diciendo que cada que maten un firmante el responsable es Petro, pero es que esto es una masacre y realmente hay un alto grado de impotencia frente a los firmantes y a los líderes sociales. Eso es lo primero. Lo segundo, en el caso del doctor Duque, si lo que se dice es que el acuerdo es malo, negativo, en la campaña se habló de volverlo trizas, pues el firmante siempre le quedará la duda, y sobre todo el guerrillero del otro movimiento, por ejemplo del ELN, dirá: bueno, si el gobierno con unas elecciones pone en salmuera el cumplimiento del acuerdo, es mejor retornar a las armas. A mí me parece que ese mensaje fue fatal, porque lo que hizo fue activar precisamente la continuación de combates, de guerra, de confrontación. Y tercero, el plan de sustitución de cultivos no ha funcionado, de tal manera que en el Catatumbo, que está plagado de coca, pues si usted no le da una salida a ese problema dentro de las líneas que pactamos en La Habana, usted lo que tiene es un escenario de guerra. Y si además la fuerza pública está a la expectativa, es que el anterior comandante del ejército alcanzó a decir en una declaración en un periódico de la capital: cuando yo llego a los sitios de confrontación, me parece que yo soy como un árbitro, porque lo que hay allá es unos ilegales peleando. A mí me parece que todo eso fue creando un vacío. Yo no estoy diciendo que Petro le dijo a la fuerza pública que no actuara, pero sí estoy diciendo que se creó tal confusión que el subteniente de Párate Bueno no se atreve a tomar decisiones. Doctor de la Calle, una pregunta final, le agradezco estos minutos. Para volver al tema de la emergencia económica, ¿usted ve al gobierno Petro creando impuestos para subsanar lo que no le aprobó el Congreso en la reforma tributaria del año pasado? Pues yo veo la sospecha muy generalizada y no es inverosímil. Como sospecha, pues tiene cierta validez, porque en efecto la emergencia permitiría en ciertas condiciones tributos excepcionales. Esto, sin embargo, recordemos que creo que fue Belisario el que primero, recién expedida la Constitución, se utilizó la búsqueda de impuestos a través de la emergencia económica y la Corte estableció una serie de salvaguardas. Luego, ese camino no es tan fácil, pero la impresión que hay es de sospecha de que eso es lo que se va a hacer, pero eso tampoco va a ser fácil, porque si se decreta un impuesto temporal, ¿para qué y con qué objeto se decreta? Para demostrar que hay una relación de causalidad entre la perturbación, en este caso económica y social, y la medida que se está adoptando. Luego, como dicen en mi barrio Campo Hermoso en Manizales, cójame ese trompo en Luña. Yo creo que la Secretaría Jurídica de la Presidencia debe haber pasado un insomnio anoche absolutamente inevitable. Vamos a ver cómo hace el gobierno ese experimento de mezclar las dos emergencias.
Sí, tremendo trompo. Es que le quiero preguntar por eso, porque dice usted que esta situación de orden público no la habíamos visto en décadas, pero resulta que la sequía del año 2003 tampoco la había visto el mundo entero. De hecho, en toda la historia fue el peor fenómeno del Niño del que se haya tenido registro, y aún así la Corte Constitucional tumbó y declaró inexequible esa emergencia económica que se había declarado en ese entonces para La Guajira, con base en que el fenómeno del Niño era un hecho que se había podido anticipar y que no era sobreviniente. La del 2020, ¿usted cómo ve? La del 2023, Paola, ¿verdad? Sí, la del 2023, correcto, la emergencia económica para La Guajira, que efectivamente pues se cae porque aún siendo el peor registro del fenómeno del Niño en la historia y unas sequías jamás vistas, pues se cayó en la Corte, porque efectivamente dice la Corte esto se había podido prever. ¿Usted cree que lo de hoy tiene algún futuro, esta emergencia económica, dada la situación de orden público en el Catatumbo, aunque no la hayamos visto en décadas, doctor Humberto de la Calle? Pues yo diría que es difícil. Reitero, un poco lo dijiste tácitamente, estamos hablando de la emergencia económica, que es donde opera el juzgamiento sobre si es sobreviniente o no. Yo francamente veo complicado lograrlo, pero quisiera darle un espacio a los decretos, para no entrar en un terreno que es tan especulativo, porque sí quisiera ver cómo va a ser el gobierno para señalar, más allá de la discusión sobre las causas objetivas, la pobreza, etcétera, que como bien lo dices, ya la Corte reiteradamente ha dicho con razón que eso no da lugar a la emergencia económica, porque el Estado tiene una serie de políticas, pero también tiene una serie de problemas. Tiene que ir solventando esos problemas en función de la separación de poderes, de la legislación ordinaria, para darle al presidente la capacidad de legislar, que es algo enorme, es que es un traslado de poder muy grande. Pues sí se necesita en lo económico algo totalmente sobreviniente. Por ejemplo, dólar a 10.000 pesos, hasta uno diría, bueno, eso puede ser, pero en una situación crónica como la que viene padeciendo el Catatumbo, va a ser verdaderamente difícil convencer a la Corte de la viabilidad de esas medidas. Doctor Humberto, con la conmoción interior se pueden crear impuestos, ¿cierto? Sí, también de carácter temporal. Sí, con la conmoción interior se pueden crear impuestos. Sí. ¿Para qué entonces se necesitaría la emergencia económica? No, pues es que no sabemos. El gran problema es que estamos un poco en incertidumbre, pero ojo, porque los que se deriven de la conmoción interior, eso sí que tiene que ser claro. Este impuesto es para comprar armamento, es decir, la relación de causalidad tiene que ser tan íntima que casi no dé lugar a la discusión de que es necesario que la comunidad, a través de los impuestos, le dé fuerza a las decisiones extraordinarias frente a una situación extraordinaria, ¿no? Muy bien, ese Humberto de la Calle. Néstor, ese es el caso del que habla el doctor de la Calle, por ejemplo, del decreto 1838 de 2002. De Uribe. Llegaba Uribe, tenía 4 días en el poder, había decretado la conmoción interior, crea un impuesto de guerra específicamente para fortalecer las fuerzas militares al amparo de la conmoción interior. Que seguramente el presidente Petro podría hacerlo. Seguramente también, le cambiaría el nombre. Doctor de la Calle, es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, Néstor. Muy amable. Chao, feliz día.